Muy buenos días, estimados alumnos y alumnas. Los saluda su profesor Álvaro Arnés de la materia de Educación Física y Deportes. Para la clase de hoy tenemos preparado el tema de el equilibrio, que es una capacidad física coordinativa. Hablemos primeramente del concepto. Entonces diremos que el equilibrio es el mantenimiento adecuado de la posición de las distintas partes del cuerpo y del cuerpo mismo en el espacio. Como aquí vemos en la imagen, al hablar del concepto, en ese concepto extendido que les he dado, podemos retomar dos palabras importantes: control corporal y dominio postural. Es decir, que tenemos que, gracias al equilibrio, tener el control de nuestros movimientos, ¿sí? Y repartirlos en el peso y en la distribución que nosotros mejor veamos conveniente, ¿ok? Manteniendo así el dominio de todo nuestro cuerpo y el dominio de nuestro cuerpo en relación al espacio en el que nos movemos. Ahora tenemos los tipos de equilibrio. Tenemos dos tipos fundamentales de equilibrio: el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. El equilibrio estático consiste en aquel equilibrio, ¿sí?, en el cual debo mantener el control de la postura sin ningún desplazamiento, es decir, en mi lugar. Podemos observar a su mano izquierda una imagen de un ejercicio de equilibrio estático. Ha encontrado el punto del equilibrio y mantiene esa posición sin moverse. Ahora, el equilibrio dinámico es el control de la postura con desplazamiento. Esto quiere decir que debemos encontrar el punto de equilibrio y en ese punto de equilibrio realizar nuestros movimientos, ¿sí?, con desplazamiento, es decir, yendo de un punto A a un punto B. Es así como nuestro cuerpo utiliza el equilibrio para su desenvolvimiento en un espacio determinado. Como vemos a su mano derecha, estamos viendo una gimnasta, ¿sí?, que está realizando este ejercicio que es tan conocido para el equilibrio, en el cual debe irse y desplazar de un punto A a un punto B de la barra y ahí practica el equilibrio, ¿sí?, y al mismo tiempo ese desplazamiento manteniendo el equilibrio. Es más, las gimnastas tienen tan desarrolladas sus capacidades físicas y el equilibrio que no solamente se desplazan caminando sobre la punta del pie, sino que pueden hacer saltos mortales, paradas de mano, etcétera, en ese artefacto que se utiliza para gimnasia, ¿sí? Otro gran ejemplo que tenemos de este equilibrio dinámico, por ejemplo, es por ejemplo, las personas que pueden hacer esa prueba de la cuerda floja, la famosa cuerda floja, ¿no?, donde ya sea con algo que te dé equilibrio como una barra con pesos igualados a ambos lados o solamente con la estabilidad de tus brazos, pasas caminando de un punto A a un punto B utilizando el equilibrio sobre una soga. Muy bien, continuamos. ¿Qué factores intervienen en el equilibrio? Tenemos a los factores sensoriales, los órganos sensoriomotores, el sistema laberíntico,
He colocado esta imagen porque son los órganos sensiomotores los que van a determinar igual intervenir en nuestro equilibrio. Por ejemplo, el más conocido y el más usado es la vista y el oído. ¿Alguna vez se han puesto a hacer un trabajo de equilibrio, como quedar separado en una sola pierna, que a su edad ya resulta fácil, sin dificultad, pero si lo hacen con los ojos cerrados, ¿sí?, sube el nivel de dificultad, se van a empezar a desestabilizar, entonces es un factor que influye. O el oído, ¿sí? El oído está relacionado directamente con el equilibrio. Los que alguna vez han sufrido un golpe en el oído, no han debido notar que pierden la estabilidad y pierden el equilibrio. Y bueno, y todos los demás factores sensoriales, ¿no? Como el gusto, el olfato, el tacto, también influyen. Después tenemos otros factores que son los factores mecánicos. He puesto esta imagen de Isaac Newton con el tema de la manzana y la gravedad, ya que en los factores mecánicos lo que más influye, ¿sí?, en el equilibrio es la fuerza de la gravedad, ¿sí? Esa fuerza de la gravedad que lleva los objetos hacia el suelo influye bastante en los factores mecánicos del equilibrio. Es por eso que cuando te enseñan a mejorar, ¿sí?, y a desarrollar tu equilibrio, siempre te recomiendan que encuentres el famoso centro de gravedad, ¿ya? Esa repartición, digámoslo, equilibrada, ¿sí?, para poder mantenerte de pie, en un solo pie, realizar ejercicios que requieran dificultad en el equilibrio. También otro factor es el peso corporal, ¿ok? Entonces es determinante en los factores mecánicos el tema de la gravedad. Ahora, otros factores que intervienen en el equilibrio serían muchos factores, ya son varios, les voy a nombrar algunos. Por eso es que tengo esa imagen de varias flechitas que representarían otros factores y que influyen en el individuo para su equilibrio. Por ejemplo, la motivación, la concentración, la inteligencia motriz, la autoconfianza. ¿Qué te digo? La autoconfianza, por ejemplo, si te hacen hacer una prueba de equilibrio y te están indicando, por ejemplo, hacer una parada de manos, y tú no confías en ti mismo, dudas, tienes miedo y piensas que no lo vas a hacer bien, el cuerpo no va a reaccionar bien, no va a utilizar bien el centro de gravedad, se va a equivocar, los factores sensoriales van a empezar a fallar y no vas a poder hacer el ejercicio y vas a perder el equilibrio. La motivación, lo mismo, ¿ok? La concentración, importante. Si alguna vez han notado que al hacer un ejercicio de equilibrio están concentrando su atención en mantener el equilibrio y alguien los distrae, les grita, les llama y ustedes miran o hablan o etcétera y pierden el equilibrio, ¿no? Porque les ha faltado concentración. Entonces son estos tres factores los que más influyen en la utilización del equilibrio. Ahora explicaremos brevemente el proceso evolutivo. El proceso evolutivo del equilibrio, ¿sí?, podríamos ejemplificarlo en estas 4 etapas. La infancia, de los 0 a los 3 años. Por eso vemos un bebé pequeñito hasta un bebé un poco más grande. De 0 a 3 años, en la etapa de la infancia, el proceso evolutivo del equilibrio es importante, ya que aprenden a pararse en 2 piernas, ¿sí?, en primera instancia, y después que podríamos definir, por ejemplo, esa parada de 2 piernas como un equilibrio estático, ¿no? Y después aprenden a caminar. Podríamos decirlo que el caminar y mantener el equilibrio mientras caminas podría ser un equilibrio dinámico, ¿ya? Después tenemos en la etapa de la educación infantil, que esto es entre 3 a 6 años. Es una importante etapa en el proceso evolutivo, ya que vamos a realizar más acciones motrices, ¿sí?, de todo tipo, como saltar, correr, rodar, etcétera, lanzar,
y para todas estas acciones pues estaremos en constante evolución de nuestro equilibrio. Después tenemos la educación primaria, que consta entre los 6 y 12 años. Esta fase creo que es la más importante y según los estudiosos también, ya que esta es parte donde se consolida, ¿sí?, el equilibrio en nuestro cuerpo. Se consolida y, digámoslo así, va en un desarrollo óptimo. Es difícil, por ejemplo, ya al cruzar esta etapa, que al caminar nos caigamos o que no podamos mantener el equilibrio de ciertas acciones motrices como levantar una pierna o saltar sobre un pie, etc. Se consolida el equilibrio en esta etapa. Y por último tenemos la educación secundaria y bachillerato. Estamos hablando entre unos 12 a 18 años. En esta etapa el equilibrio no solamente se consolidó, sino que es una ventana de oportunidad para llevarlo a otro nivel. Ese nivel donde se pueden lograr cosas extraordinarias, como les había comentado, caminar sobre una cuerda floja, hacer paradas de manos, etcétera. Cosa que hay excepciones a la regla, ¿no? Si tú eres un gimnasta artístico, gimnasta rítmico, por ejemplo, pues seguramente no vas a esperar a la edad de 10, 12, 18 años para hacer los ejercicios. Capaz lo hagas inclusive en educación infantil, capaz en educación primaria, pero estamos hablando de un proceso evolutivo, entre comillas, general, genérico, ¿ya? No aquellas personas que por algún motivo, pues, por el deporte que han elegido, han desarrollado más esta capacidad física, ¿ok? Entonces, en la educación secundaria y bachillerato, en esa etapa de 12 a 18 años, pueden llevar a otros niveles más avanzados el equilibrio. Muy bien, estimados alumnos y alumnas, ha sido un placer, he sido muy puntual, he sido muy claro con el tema del equilibrio, porque no deseo complicarlos ni nada, sino que reconozcan el equilibrio como una capacidad física coordinativa del cuerpo, cuáles son los factores, su utilización, qué significa el utilizar esta capacidad, ¿sí? Y para qué nos sirve, ¿ok? Entonces recordemos que el equilibrio, al igual que todas las demás capacidades físicas, ya sean condicionales o coordinativas, es parte esencial de nuestro cuerpo y debemos desarrollarlo, ¿sí? Y mantenerlo fuerte, ya que es una capacidad física muy importante que va de la mano con todas las demás capacidades físicas para nuestro desenvolvimiento motriz día a día y más aún para las pruebas deportivas o actividades físicas que realicemos. Ha sido un gusto, un placer, gracias por su atención y nos vemos en la clase virtual interactiva.